Entonces este es un ejercicio de problemas de trabajo. Dice, un remolcador ejerce una fuerza constante de 4000 newtons sobre un barco. Entonces, esta es una escena muy común en los puertos. ¿Listo? Que los barcos sean alados, miren, si ven la cuerda ahí, sean alados por estos remolcadores. Esto porque tienen que acercarse a los muelles a velocidades muy bajas. Entonces, por eso son alados por remolcadores. Desplazándolo a una distancia de 15 metros, fíjense que la distancia es corta. Pregunta, ¿cuál es el trabajo realizado? Bueno, entonces aquí recuerden, el trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno de teta, donde recuerde que teta es el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Entonces, esta va a ser considerada la dirección de desplazamiento del barco. Y vamos a considerar que le hace la fuerza paralela a la dirección de desplazamiento, exactamente paralela. ¿Listo? Porque finalmente ese barco se moverá en una dirección horizontal y fíjese que va de frente al remolcador, le hará una fuerza horizontal, o la fuerza que lo mueve es horizontal. Y entonces aquí pues me dan todo, ¿cierto? Porque entonces diré, trabajo es igual, la fuerza 4000 newton. Esta es Newton, ¿cierto? El desplazamiento dice que en una distancia de 15 metros. Y coseno de, en este grado, en este caso 0 grados, ¿no? El ángulo entre el desplazamiento y la fuerza, fíjense que los considero paralelos, están en la misma dirección y en el mismo sentido, entonces el ángulo ahí será 0 grados. El coseno de 0 es 1. Y me queda que el trabajo es igual a 4000 por 15, esto me da 60.000 newton metro. Pero recuerden que newton metro son joules, ¿cierto? Entonces 60.000 joules. Pero si corremos el punto que está al final, 3 lugares, y lo traemos de acá al final hasta acá, entonces vamos a decir que esto es lo mismo que 60 por 10 a la 3, ¿cierto? 60 por 10 a la 3 joules, pero cuando uno pone por 10 a la 3 puede reemplazarlo por el prefijo kilo. Entonces, 60 kilojoules. Ese es el trabajo que se hace o que debe hacer el remolcador sobre el barco para desplazarlo esos 15 metros. Y ese trabajo obviamente lo realizan los motores del remolcador. Siguiente problema dice, un martillo de 5 kilos, 5 kilogramos, es levantado a una altura de 3 metros. ¿Cuál es el trabajo mínimo requerido para hacerlo? Entonces, estas masas muchas veces se utilizan para clavar cosas. Entonces, para poder clavar algo, lo que se hace es subirla a cierta altura, soltarla y por la propia gravedad ella gana trabajo y logran aquí clavar cosas. Pero para poder clavar eso, pues yo tendré que subirla a esta altura de 3 metros, me dicen. Y para subirla a esa altura, fíjense cuánto la voy a desplazar desde el piso hasta una altura de 3 metros. Mínimo debo hacer cierta cantidad de trabajo para lograr ese movimiento. ¿Listo? ¿Cuánto trabajo se realiza ahí? Pues entonces lo primero acá es mirar las fuerzas que actúan sobre esa masa. ¿Qué fuerzas actuarían sobre esa masa? El peso, por la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Fuerza de la gravedad, que es el mismo peso. ¿Y qué otra fuerza actuaría? Pues la fuerza necesaria para subirlo, ¿cierto? Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Si yo sumo la fuerza que hago para subirla, bueno, lo sumo algebraicamente porque la fuerza va hacia arriba, ¿cierto? El peso va hacia abajo. Entonces aquí le restaría el peso. Entonces la fuerza menos el peso. ¿Cuánto me tiene que dar ese resultado? Pues me tiene que dar masa por aceleración si yo quiero que el cuerpo suba con aceleración. Pero me dicen el trabajo mínimo. Entonces el trabajo mínimo es lograr que eso suba a velocidad constante.
Y recuerde que si la velocidad es constante, entonces la aceleración es cero. Y cero por la masa, pues esa parte me da cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza menos el peso debe dar cero, como mínimo. O sea que como mínimo la fuerza que yo voy a hacer es igual al peso del objeto. Que recuerde que el peso del objeto se halla como masa por gravedad. Y entonces ahí ya podemos calcular el trabajo, porque decimos el trabajo va a ser igual fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo, ¿cierto? Trabajo va a ser igual. ¿Cuánta fuerza necesito hacer? Ya dijimos que como mínimo el peso del objeto, o sea, masa por gravedad, ¿cierto? La fuerza como mínimo masa por gravedad, el peso del objeto. Por el desplazamiento y por el coseno de qué ángulo. Entonces, el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Si me dicen elévelo, ¿cierto? Me dicen eleve eso, eleve esa masa, entonces yo arrancaré desde el piso y se irá elevando la masa. Hasta aquí, ¿cierto? Y este será el desplazamiento. ¿Qué ángulo hay entre el desplazamiento y la fuerza? No, 90 no, porque 90 es perpendicular. Mire que va para arriba y la fuerza va para arriba, van para el mismo lado. 0 grados. Si van para el mismo lado, 0 grados. Entonces aquí coseno de 0 grados. Que ya sabemos que el coseno de 0 grados vale 1. Y entonces aquí el trabajo será la masa por la gravedad por esa distancia, pero esa distancia finalmente es la altura. Vamos a ver que esta también es la ecuación de la energía potencial. Masa, gravedad por altura. Entonces, el trabajo necesario será la masa, que son 5 kilogramos en el problema, ¿cierto? Miren, dan acá la masa 5 kilogramos, la altura 3 metros, bueno, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado, la altura 3 metros. Y entonces el trabajo será 147. Ojo las unidades, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por otro metro. Bueno, resulta que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado le forma Newton. Y Newton por metro le da joules. O también usted puede decir que aquí le quedaría kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. A esto también, a esos tres puntos así, kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, también se llaman joules. ¿Listo? Entonces, el trabajo serán 147 joules. Entonces, el siguiente dice, un empuje de 120 newton se aplica a lo largo del asa de una cortadora del césped. Este es el asa de la cortadora del césped, ¿no? Esta que nosotros la llamamos el manubrio, la manija, ¿cierto? Entonces, acá se aplicará una fuerza, o bueno, una fuerza de 120 newton. Pues directamente se aplica es aquí en la manijita, aquí en la parte de arriba, ¿no? Pero esa fuerza se transmite a partir de, por esas dos barras. Entonces ahí está la fuerza, 120 newton. Ese empuje produce un desplazamiento horizontal de 14 metros. Esa fuerza ahí se mantiene durante 14 metros de desplazamiento de la cortadora. Si el asa forma un ángulo de 30 grados, entonces fíjese, ese asa con respecto a la horizontal de la cortadora, acá, pues coloquemos una línea horizontal, el ángulo acá son 30 grados. Con el suelo, ¿no? Entonces, por eso esta línea es paralela al piso, miren. Pregunta, ¿qué trabajo es realizado por la fuerza de 120 newton? Ahí sería sencillo, ¿cierto? Dijimos que el trabajo es igual a ¿qué? Fuerza por el desplazamiento por el coseno de teta. Trabajo es igual. La fuerza, pues los 120 newton, ¿cierto? El desplazamiento, pues los 14 metros. Y coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. La fuerza forma ángulo de 30 grados con la horizontal. Y el desplazamiento, dicen,
el desplazamiento será en esta dirección, en la dirección horizontal. O sea que, ¿listo? El ángulo entre la dirección de desplazamiento y la dirección de la fuerza son 30 grados, entonces aquí coseno de 30 grados. ¿Listo? Y ahí el trabajo nos da 1454.92 newton por metro. Aproximándolo, entonces trabajo igual a 1455 joules. ¿Listo? Y ese es el trabajo, aquí lo aproximan a 1460, pues lo aproximan mucho más, porque no toman todo el coseno de todo el ángulo, solamente la primer decimal. Ahora vamos con el ejercicio 8.17 que dice, ¿cuál es el trabajo resultante cuando el bloque de 8 kilogramos, ahí está, este bloque de masa 8 kilogramos, se desliza desde la parte más alta, aquí desde arriba, desde la parte más alta, hasta la más baja del plano inclinado? Entonces, a través del plano inclinado, desde esta parte más alta hasta esta parte más baja de la siguiente manera. De esta manera, fíjense. Desde la parte más alta acá, empieza a descender por todo el plano inclinado hasta la parte más baja. Dice, suponga que mu sub k igual a 0,4. Recuerden que mu sub k es el coeficiente de fricción cinética. Quiere decir que aquí hay rozamiento. Recuerden que la fuerza de fricción se calcula como ese coeficiente por el valor de la normal. Entonces, si me dan este coeficiente, es porque hay fuerza de fricción. Entonces, cuando esto se desliza con fricción. Ahora, el siguiente paso es mirar las fuerzas que están actuando acá en el sistema o las fuerzas que están actuando sobre el bloquecito. ¿Cuál es la primera fuerza que dibujamos siempre? El peso, la fuerza de la gravedad que actúa sobre el bloquecito. ¿Cómo es esa fuerza? Una fuerza vertical hacia abajo, que lo hallo como la masa por la gravedad, ¿no? La primera fuerza, la fuerza de la gravedad o el peso del bloquecito. La siguiente fuerza, ¿cuál es? La que le hace la superficie al objeto y que está a 90 grados de la superficie. Es la fuerza normal. ¿Qué otra fuerza hay actuando ahí? Entonces la siguiente fuerza es la fuerza de fricción. Si el bloquecito baja, ojo, recuerden, si el bloquecito desciende así por el plano inclinado, recuerde que la fuerza de fricción va contraria a la dirección en que se mueve el cuerpo. La dirección que se mueve el cuerpo es en la línea verde, la dirección de la línea verde. La dirección opuesta es hacia arriba del plano inclinado. Entonces aquí hacia arriba del plano inclinado dibujamos la fuerza de fricción. Listo, ¿qué otra fuerza hay actuando ahí? No hay más, ¿cierto? Solo esas tres fuerzas. Entonces, yo puedo conseguir el trabajo neto como la suma de los trabajos hechos por las tres fuerzas. O sea, calculo cuánto trabajo hace esta fuerza, la normal, cuánto trabajo hace la normal, cuánto trabajo hace el peso, cuánto trabajo hace la fricción y lo sumo. Y eso me da el trabajo neto o trabajo resultante, el trabajo que hicieron las tres fuerzas. Esa es una manera. Otra manera es que el trabajo neto es la fuerza neta por el desplazamiento, donde la fuerza neta, recuerden, la fuerza neta se halla por segunda ley, masa por aceleración del sistema o la aceleración del bloque. Entonces, el trabajo neto también lo puedo calcular, masa por aceleración por desplazamiento. Y esta es la más corta. Es más corto calcular cuánto es la aceleración del bloque, multiplicarlo por la masa, por el desplazamiento y ahí me da el trabajo neto. Que ponerme a calcular el trabajo que hizo esta, el trabajo que hizo esta, el trabajo que hizo esta y luego sumar todos los trabajos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la aceleración del bloquecito. ¿Con cuánta aceleración puede bajar este bloquecito desde la parte más alta hasta la parte más baja? Con estas fuerzas presentes. Entonces recuerden que aquí colocamos un sistema coordenado, ¿cierto? Ahí está mi sistema coordenado XY, ¿cierto? Y recuerden que el diagrama de cuerpo libre es tomar eso y mirar las fuerzas que actúan
sobre ese bloquecito. Bueno, ahora hago que todas las fuerzas concurran a un punto que es el centro del sistema coordenado, ¿cierto? Esta la muevo hasta acá. Esta fuerza de fricción la vamos a colocar acá. Listo. Listo, y ahora sí podemos aplicar la segunda ley para calcular la aceleración. Pero este peso, recuerden, ese peso me toca descomponerlo, ¿no? Entonces debo pasar paralela al eje Y, miren, desde la punta del vector paralelos al eje Y, desde la punta del vector paralelos al eje X, paralelas, si ven que estas líneas son paralelas, esta es paralela al eje X, esta es paralela al eje Y ahí voy a tener las dos componentes del peso. Ojo, una irá así, miren, esta negra será una componente del peso, así es como la flecha, así, y la otra componente del peso será esta de acá, miren, ahí está la otra componente del peso. Esta será WY y esta será WX. Y voy a trabajar con WX, WY, ¿no? No se trabaja con el peso directamente. Bueno, pero debo tomar uno de los dos triángulos que se ven ahí, ¿cierto? ¿Cuál de los dos tomo? Recuerde que este ángulo de 40 grados es el mismo ángulo entre quién y quién. Entre el peso, ¿sí se acuerdan? El ángulo de 40 grados es el mismo ángulo entre el peso y el eje Y. O sea que aquí hay ángulo de 40 grados entre el peso y el eje Y. ¿Listo? Y si ese es el ángulo de 40 grados, entonces vamos a trabajar con este triángulo. Y en este triángulo, fíjense, este vuelve a ser WX. El cateto opuesto a los 40 grados. Y este triángulo es rectángulo. Por lo tanto, podemos aplicar las relaciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, este triángulo aquí es rectángulo, 90 grados. Entonces, ¿qué decimos? Que WX, que es el cateto opuesto, ¿no? Miren, que está al otro lado, es igual a la hipotenusa, que es W, y W es masa por gravedad, entonces esto será WX igual a masa por gravedad, por ser el opuesto por seno de teta, o sea, por seno de 40 grados. Y WY, pues si uno es con seno, el otro es con coseno, entonces será masa gravedad coseno de 40 grados. Y ahí ya tengo las dos componentes del vector W, WX, WY, ahí están sus valores. Siempre hacemos eso, ¿cierto? Ahora sí, a partir de esas dos cosas ya puedo montar las ecuaciones de movimiento. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Pero fíjense que este es mi eje X, ¿no? Miren. El cuerpo se mueve acelerándose en dirección del eje X. ¿Listo? Entonces, esta es la aceleración del cuerpo. Entonces, ¿qué fuerzas ustedes ven aquí sobre el eje de las X en este diagrama? La fricción. Entonces vamos a tomar positivo en la dirección de movimiento. Como se mueve hacia abajo, entonces positivo hacia abajo. Entonces la fricción sería negativa, ¿cierto? La primera sería WX. Porque fíjense, WX va bajando en la misma dirección que baja el cuerpo, ¿no? Entonces WX positiva, menos la fuerza de fricción. ¿Qué otras fuerzas hay ahí en X? No hay más, ¿cierto? Igualo a masa por aceleración en X. Mi objetivo es buscar la aceleración en X. ¿Listo? ¿Cuánto vale WX? Allá dice mg seno de 40 grados. Menos fuerza de fricción. Arriba dijimos que la fuerza de fricción era μ por normal, ¿no? Ya sabemos que la fuerza de fricción es esta fuerza de fricción acá. Es μ por normal. Entonces aquí μ por normal. Y esto es igual a masa por aceleración en X. ¿Listo? Bueno, nuestro objetivo es aceleración en X. Ahora, yo conozco la masa, gravedad del ángulo, μ la conozco, no conozco la normal. Entonces vamos a calcular la normal.
Para eso, pues hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Igual a cero, ¿no? Recuerden que las de Y son iguales a cero. ¿Por qué? Porque esta masa, bueno, entonces vale cero porque recuerden, esto baja por el plano inclinado, pero no, usted no va a ver que se eleve así, ni que penetre el plano, ¿cierto? Y esta es la dirección Y. Entonces, como no hay movimiento de esa masa en la dirección Y, entonces por eso igualamos a cero. Pero ahora, ¿qué fuerzas ve aquí sobre el eje Y? Hacia arriba, positivas. ¿Quién ve hacia arriba? La normal, ¿cierto? Entonces está en la normal. ¿Quién ve hacia abajo? Esta WY, ¿cierto? Entonces menos WY igual a cero. De acá pasa el WY al otro lado, o sea que la normal vale lo mismo que WY. Pero arriba tengo cuánto vale WY, mire. MG coseno de 40. Entonces la normal vale MG coseno de 40 grados. Y listo. Entonces, ¿qué hago con este valor de la normal que encontré? Vengo y la reemplazo acá. Y entonces, ¿cómo me queda mi ecuación? Mg seno de 40 grados menos mu por la normal es mg coseno de 40 grados, igual a masa por aceleración en x. Ahora fíjense en una cosa, la masa está acá, la masa está acá y la masa está acá. Como están todos los términos de la igualdad, la puedo cancelar. Y me queda ya la aceleración. Entonces, ¿cómo voy a calcular la aceleración en x? La voy a calcular el seno de 40 grados menos mu por gravedad por coseno de 40 grados. Aquí me faltó gravedad por seno de 40 grados. Ahora sí. Entonces reemplazamos aceleración en x. Bueno, podemos sacar refactor común la gravedad, ¿no? Gravedad seno de 40 grados menos mu coseno de 40 grados. Bueno, que esta fórmula la encuentra en todo lado. La aceleración de un cuerpo que desciende sobre un plano inclinado y en el cual hay fricción, en el plano inclinado hay fricción entre la masa y el cuerpo de cierto valor mu. Entonces esa aceleración la calcula como gravedad seno de teta menos mu coseno de teta. ¿Listo? Bueno, si nosotros reemplazamos, ¿qué nos queda? Que la aceleración en x será igual a 9.8 metros segundo cuadrado, ¿cierto? Seno de 40 grados, menos, como aquí me dicen que el mu ¿cuánto vale? 0,4, entonces 0,4 coseno de 40 grados. Bueno, si hacemos la operación, entonces me da que la aceleración en x da... Esto nos da que la aceleración en x es aproximadamente 3.3 metros segundo cuadrado. Ahora, con la aceleración en x, entonces ya digo, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. ¿Listo? Pero recuerden, trabajo es igual a, esta fuerza es la fuerza neta, porque este trabajo que busco es el trabajo neto. Ahora una cosa, recuerde que aquí, ¿qué tiene de especial la fuerza neta? La fuerza neta es la misma fuerza resultante. Y según la segunda ley de Newton, si este cuerpo se desplaza en esta dirección vertical hacia abajo por el plano inclinado, es porque hay una fuerza resultante o una fuerza neta, debe haber una fuerza neta en esa dirección. ¿Listo? En esa misma dirección. Quiere decir que esta fuerza neta la puedo calcular, según la segunda ley de Newton, como masa por aceleración. En este caso la aceleración en x, porque es la dirección de movimiento del cuerpo. Y esto por el desplazamiento. Luego el trabajo neto o resultante, ¿no? Será la masa que son, dice que para la aceleración no necesitamos la masa, pero para el trabajo sí. 8 kilogramos
por la aceleración que nos dio 3.3 metros sobre segundo cuadrado. Ojo con lo siguiente, ¿cuánto es el desplazamiento del cuerpo? Entonces se va a desplazar esta masa desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿cierto? Este va a ser el desplazamiento. Pero fíjense que ahí no me dan el desplazamiento, me dan la altura de este bloquecito, Michi. Me dicen esto tiene 12 metros de altura y el ángulo aquí es 40 grados, pero fíjense que aquí este ángulo es recto. Entonces yo de este triángulo rectángulo podré calcular ¿qué? ¿Qué necesito de este triángulo rectángulo? La hipotenusa, ¿cierto? Porque esta hipotenusa viene a ser el desplazamiento. ¿Y cómo hallo la hipotenusa ahí? Entonces necesito una función trigonométrica por ser ángulo de 90 grados que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. El cateto opuesto con el que yo lo conozco, el opuesto a 40 grados, con la hipotenusa que ando buscando. ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto opuesto e hipotenusa? Seno, ¿no? Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, que si yo necesito la hipotenusa será el cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Los intercambio, este sube y este baja. Y entonces, ¿cuánto valdrá la hipotenusa? Cateto opuesto que son 2 metros sobre el seno de 40 grados. Si hacemos eso en la calculadora, entonces eso da 18.7 metros, o sea, esa es la longitud que tiene que descender esa masa, 18.7 metros. Luego aquí el trabajo, entonces será por 18.7 metros. Fíjense que aquí el ángulo será 0 grados. Y 0 grados es porque la fuerza neta va en la misma dirección del movimiento del cuerpo. 0 grados. Bueno, y ahí calculamos el trabajo, entonces decimos que el trabajo neto o trabajo resultante da aproximadamente 493. Ahora, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me forma newton, y estos newton por este metro me forman los joules, entonces aproximadamente 493 joules. Este es el trabajo que se necesita. Ahí está, bueno, aquí lo bajaron a 492. Es el trabajo que se necesita para mover este bloquecito desde lo alto hasta la parte baja del plano inclinado. Realmente es el trabajo que hace la fuerza de la gravedad para desplazar ese cuerpo, porque la fuerza de la gravedad, mire, la fuerza de la gravedad, una componente de la fuerza de la gravedad es la que baja el cuerpo.